Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa. El programa que mis compañeras... ¡Oh! No están mis compañeras hoy, José Luis. Tú tienes información que ha pasado. Yo tengo la información de que Jessica Reyes tiene su mami de cumpleaños. Y desde aquí, desde Consulta Participativa, queremos felicitar a Mercedes Sepúlveda, esa amiga de tantos años, y ya la jefa de Jessica, nuestra compañera, que de seguro debe estar ocupada en preparativos de celebración. Amigos, como saben ustedes, este programa se prepara con todo el deseo del mundo de que el contenido del mismo resulte como un granito de arena propositivo para la familia dominicana, toda la sociedad y ustedes, amigos televidentes, que nos sintonizan allende los mares. Tenemos que dar las gracias al seguimiento que nos dan en Miami, en Estados Unidos, en Nueva York, España, Andorra, Perú, Ecuador y Uruguay, que se han sumado, amigos televidentes que nos siguen a través de Carivisión Online. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster, y que en este mismo momento estamos transmitiendo en vivo también a través de Facebook Live. Agradecemos infinitamente ese apoyo, esas sugerencias que nos hacen. Hoy tenemos una inmensidad de mensajes, tanto a través de WhatsApp como de Facebook y a través de nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com, en la que, enterados ustedes amigos de nuestros invitados, nos han hecho una lluvia de preguntas y hasta han hablado de sangre nueva. Vamos a ver si cuando entremos con nuestros invitados realmente llenamos sus expectativas. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y lamentable, muy lamentable el caso de la abogada Anibel González y su esposo. Este caso se ha tornado en un caso de alto interés social. ¿Por qué? Porque el mismo Procurador General de la República ha declarado que la fiscal que presentó al tribunal un acuerdo entre el empresario también fallecido Yasmil Oscar Fernández y su esposa Anibel González, que le permitió salir de prisión en el 2017, fue un acuerdo que se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente. O sea, esta joven abogada había sido apuñaleada por su esposo en el año 2017. Y la ex fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, explicó de una manera clara que el intento de homicidio, máxime cuando el intento se hace ya con agresión física que puede ocasionar la muerte, está penalizado con 30 años de prisión. Eso declara la ex fiscal del distrito. Y el magistrado Jean Alain García dice que esto fue un acuerdo que se apartó del principio de la legalidad. ¿Por qué la sociedad se ha empoderado de esto? Por esas declaraciones y por el hecho de que ciertamente la asesinada joven abogada fue combinada, según declaraciones de allegados, a firmar un acuerdo con su verdugo. Le hicieron, según su padre, sentir cuasi culpable
de la prisión, una prisión benigna, una sentencia benigna, porque de 30 años que según la fiscal Jenny Berenice Reynoso dice, que es lo que dice el Código Procesal Penal, le tocaba a este señor, lo condenaron a 5 años y combinaron a su víctima a firmar un acuerdo para que no se le dañara la carrera y porque tenía 2 hijos. Y ese acuerdo, a toda luz es ilegal, según declaraciones de la propia Procuraduría General de la República, tiene que tener castigo y consecuencias. Esta joven llena de vida, inteligente, madre, preparándose a toda máquina para poder servir a esta sociedad y a su familia, para poder darnos de su conocimiento en auxilios en su especialidad de asesora en materia de migración. Esta joven asesinada, vilmente asesinada por su expareja, es el resultado de una complicidad por omisión o por acción de estamentos de la justicia. Muy acertadamente, el magistrado procurador general de la República designó una comisión en la persona del magistrado Bolívar Sánchez, a quien conocemos y, como dice el argot popular, no coge cortes. El magistrado Bolívar Sánchez está en la investigación de estos fiscales de San Pedro de Macorís que permitieron este acuerdo a todas luces ilegal. Óigase bien, a todas luces ilegal. Entonces se fue la vida de esta joven. También su verdugo se quitó la vida. Y el resultado más duro de esto son 2 niñas, 2 hijos que se quedan en la orfandad. Y yo me pregunto, ¿dónde van los niños víctimas de los feminicidios? ¿Quién es capaz de sustituir a su madre? ¿Quién es capaz? Nadie. Abogamos porque el magistrado Bolívar Sánchez, que según tengo de última información, hoy, esta tarde se dispuso la suspensión temporal del magistrado procurador fiscal de San Pedro de Macorís y de la fiscalizadora del Departamento de No Violencia contra la Mujer de la misma jurisdicción. Esperamos, como siempre, que la justicia actúe. Es algo inaceptable, totalmente inaceptable. ¿Dónde estaban los miembros de la justicia? ¿Dónde estaban? Esa señora, según su padre, hizo más de 40 llamadas denunciando que su verdugo la asediaba de más de 18 números distintos de celulares. Le llegaba a hacer hasta 30 llamadas en un día, desde la prisión. Óigase bien, desde la prisión. Vamos a tratar, vamos a abogar, vamos a pedir que la justicia actúe y los responsables de esto paguen. Y tenemos también el caso, los amigos televidentes, de este hombre en Navarrete que le propinó 3 machetazos a su pareja en un hecho ocurrido la madrugada del domingo en el sector del viejo carril de ese municipio, porque supuestamente la joven dama se negaba a reconciliarse. Esto que nosotros señalamos de que no eres su dueño, ella se negaba y él la presentía o la tenía mentalmente como de su propiedad. Inaceptable también, pero esperemos que en esta ocasión el Ministerio Público y la justicia realmente lleve a este individuo quien se entregó a las autoridades y le otorguen la pena que dice la ley que le toque
y que no se convierta en un acuerdo para poner en la calle su verdugo. Por otro lado, estamos viendo, aquí nos alarmamos mucho de los crímenes y de qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo con nuestra gente, con nuestros estudiantes? Tenemos el caso de este joven de 14 años. 14 años. Y mató a los 5 miembros de su familia con un arma automática de 9 milímetros en Alabama, en el sur de los Estados Unidos. Volvemos sobre lo mismo, sobre el hecho de que la posesión de armas de fuego en los Estados Unidos y los tiroteos se han hecho una cosa prácticamente cotidiana en los Estados Unidos. Señores, es un menor de 14 años de edad que acabó con la familia. Los asesinó a los 5 y salió y tiró el arma en una zanja. Como si nada pasara. ¿Qué está pasando con el núcleo familiar? ¿Qué está pasando con la formación de nuestros hijos? ¿Qué está haciendo la sociedad? ¿Qué estamos haciendo los padres, los abuelos? A lo que nos toca la responsabilidad de formarlos. ¿Qué sucede en el entorno familiar? ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué vamos a hacer? Primero, pedir al Divino que nos ilumine. Y segundo, que nos revista de valor para formar nuestros hijos. Sí, se necesita valor para formar los hijos. El amor, imprescindible, pero el valor para guiarlo, conducirlo, formarlo, educarlo y hacerlo ente de bien en la sociedad. Tenemos que pedirle al Divino que nos supla ese valor. Amigos, vamos a una pausa y retornamos con nuestros invitados. Bien, amigos televidentes, después de ese comentario, uno queda con la mente en tantos lugares y con tantos pensamientos que realmente se hace difícil asimilar, digerir este tipo de situación, de casos, de sucesos. Pero esta tarde tenemos el honor de tener con nosotros 2 jóvenes profesionales de nuestro país. Y hago mucho hincapié en que son 2 jóvenes profesionales, porque como ustedes saben, en Consulta Participativa apostamos a la juventud y apostamos al talento joven y apostamos a la oportunidad al profesional joven, al emprendedor joven y apostamos con mucha humildad al relevo generacional. Tenemos esta tarde el honor de tener a la doctora Pamela Piña y al doctor Oscar Peña. Bienvenidos a Consulta Participativa. Gracias. Muchísimas gracias por tenernos. Creo que no me equivoqué, ¿no? O sea, tengo muchas notificaciones en WhatsApp al ver la foto de ustedes, doctores, que tengo que decírselo, pero que son muy jóvenes, es que son, para ser 2 médicos internistas, le luce al público que son muy jóvenes. Yo me siento bien porque realmente hasta en el entorno familiar tengo profesionales que se hicieron profesionales muy jóvenes y han descollado en su carrera. Pero vamos a iniciar con la dama, porque como mis compañeras me dejaron solo hoy, parece que le cogieron miedo a la juventud, José Luis. Pero ellas son 2 jóvenes. Doctora Pamela Piña, usted es médico internista. Sí. Dígame el concepto real de un médico internista. ¿Qué es eso? Es importante decir que incluso para nosotros como internistas recibimos muchas veces esta misma pregunta. Hay una gran parte de la población que quizás lo confunde con otras especialidades. Pero la medicina interna es esa rama de la medicina que se encarga y se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades sistémicas en general, dirigido especialmente al adulto, a diferencia quizás de la pediatría, que es similar, pero en el niño. O sea, doctor,
¿Podemos decir que la medicina interna es algo parecido a la medicina familiar? En muchos aspectos sí. El médico familiar hace mucho de las labores que un médico internista hace. Se puede diferenciar básicamente en que un médico familiar puede abarcar también el tratamiento y seguimiento de mujeres embarazadas, que no lo hace un médico internista, y también de consultas de pediatrías, que también abarca un médico familiar que no le corresponde a un médico internista. Exacto. Pero en general son muy similares. O sea que el médico internista podríamos decir que es un médico que los adultos deberían visitar antes de la costumbre dominicana de irse directamente por un dolor de cabeza a un neurólogo. Exactamente. ¿Es así? Sí, nosotros como médico internista manejamos pacientes hipertensos, manejamos pacientes diabéticos, manejamos esas enfermedades que son tan comunes que, para decirle la verdad, 30% de la población es hipertensa. Entonces, no es verdad que va a haber tantos cardiólogos que van a tratar a todos los hipertensos. En dado caso que sea un caso muy difícil o muy agresivo, ahí se puede derivar a una subespecialidad. ¿El médico internista es visitado voluntariamente por los pacientes o son referidos a un médico internista? Ejemplo, ahora estamos trabajando y se está trabajando con el asunto de la atención primaria. El médico de atención primaria no es un médico internista, ¿no? Hay médicos internistas que pueden ser médicos de atención primaria, pero generalmente es un médico de familia. Es un médico familiar. Entonces, doctora, ¿tiene usted conocimiento de que el médico de atención primaria atiende y refiera antes que a un especialista, a un médico internista? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Honestamente, en el país no siempre sucede así. Muchos de los centros de atención primaria, quizás de una de las regiones del país, si atienden un paciente con algún problema, por ejemplo, hipertensión, diabetes, más fácil lo refieren a un endocrinólogo o a un cardiólogo que referirlo a una consulta de un médico internista. Lo ideal es, en un programa de salud ya un poquito quizás más organizado, sí, la consulta de atención primaria inicial que englobe todas las patologías de base del paciente debe de ser de medicina interna. De medicina interna. O sea que el médico internista, la medicina interna es como especie de un filtro. Correcto. Auscultador de posibles patologías. Exacto. Si yo recibo un paciente por un dolor de barriga, yo no solamente voy a ver ese paciente por ese dolor de barriga, yo voy a ver ese paciente su edad, a ver qué pesquisajes para cáncer necesita, voy a ver si está al día con su presión arterial, si se la ha tomado, cuándo fue la última vez que utilizó su colesterol. Entonces, yo me voy a enfocar en ese paciente con todo y enfocándonos siempre en la prevención, porque también es una parte importante que nosotros tratamos de lograr, agarrar al paciente antes de que se enferme, que eso es donde se está dirigiendo ahora la medicina. Esa es una de las, mira, y tiene sentido, o sea, tomar al paciente y prevenir patologías en el adulto, ¿no? Exactamente, nosotros lo podemos aconsejar incluso la alimentación, puedo ver, mira, cuántas veces a la semana tú estás caminando, podemos incentivar eso, hablamos con el paciente, le preguntamos qué sucede, investigamos su vida familiar, a ver si hay alguna patología, un cáncer, una enfermedad cardíaca en su familia que pueda predisponer a ese paciente a enfermedades a él mismo y a su familia, a sus hijos. Entonces, esa parte de la medicina, nosotros nos involucramos 100% y nos interesa, no solamente por lo que usted vino, también, pero sino también lo que puede pasar. O sea que el médico internista tiene la gran responsabilidad que después que recibe el paciente, conoce su historial familiar, de patologías familiares, que se toma en cuenta eso, ¿no? Y resulta los análisis de rigor, entonces es quien refiere a un especialista, podríamos decir, a un cirujano. Acorde sea necesario, así es. Así es. La idea es hacer ese pesquisaje inicial, ver de cuáles enfermedades o patologías está a riesgo el paciente y hacer los estudios de lugar para tratar de hallar esas enfermedades a tiempo. Y en caso contrario, pues hacer el screening adecuado acorde al tiempo que se amerita para evitarlas a futuro. ¿Qué tiempo debe el médico internista ser dueño del paciente, por así decirlo? O sea, ¿qué tiempo
estiman ustedes como médicos internistas que deben tratar a un paciente antes de referirlo a cualquier especialista? Y la otra pregunta, ¿puede el médico internista, después de la prevención, solucionar o conducir al paciente hacia una sanidad? Sí, totalmente. O sea, yo manejo mi paciente hasta donde me sienta confortable. Si yo pienso que ese paciente se beneficiará de alguna intervención extra, de ayuda de uno de mis colegas de la neumología, cardiología o endocrinología, yo lo puedo referir. Y no es solamente refiriéndolo y perder el paciente, yo seguir en contacto con ese paciente, porque ese paciente, yo soy su médico primario. Entonces, ese paciente, aparte de hipertenso, es diabético, que eso podemos seguir tratándolo. O sea, eso es un punto importante. O sea, no solamente es seguimiento del paciente a posteriori cuando se va con el médico especialista, es seguimiento a futuro. Es que ese paciente, cuando se le presente cualquier condición, va a venir a mi consultorio, yo lo voy a conocer mejor su historia, conozco su historia familiar y voy a tener un concepto más adecuado de cómo manejarlo. ¿Tienen ustedes la experiencia de que pacientes que ustedes han recibido, han tratado con medicina interna, luego de ser referidos a especialistas, retornan a ustedes? Sí, Siempre. así siempre. debe ser ¿Sí? y así se hace. Siempre. Siempre. Después de referido al especialista y de ser tratado por el especialista, retornan donde su médico y internista y ahí se constituye el médico en su médico de cabecera. De cabecera. Exactamente. Y ellos entienden ese punto. Y yo se lo digo. Yo digo, yo quiero saber qué te hizo el cardiólogo. Porque independientemente, algo que se olvida es que mandamos al paciente y no hablamos con el médico. O sea, yo siempre me encargo de todos los pacientes que yo refiero. Yo llamo a ese cardiólogo, yo le digo y le explico de antemano. Y cuando ese cardiólogo termina, él me llama y me explica también. Entonces, es una relación que no va a ser solamente médico-paciente-médico, que se puede perder mucha información. Va a ser médico-médico y médico-paciente. Se escucha mucho. Doctor fulano de tal, cardiólogo internista. Eso es, ¿Qué relación hay en eso? Cardiólogo internista. eso es precisamente porque para ser cardiólogo hay que ser internista primero. La mayoría de las subespecialidades se derivan de la medicina interna, las subespecialidades clínicas. Por ponerle algunos ejemplos, cardiología, endocrinología, neumología, gastroenterología, todos, antes de hacer la subespecialidad, deben hacer la especialidad primero, y es medicina interna. ¿Y qué tiempo es una especialidad de medicina interna, doctor? Bueno, la especialidad de medicina interna depende de donde la hagas. Aquí en el país son 3 años que dura la residencia de medicina interna. En lugares como España pueden ser 5 años y en el caso de Estados Unidos también son 3 años. Aquí son 3. 3 años. Después después de terminar la carrera, ¿no? Claro, O sea, después de terminar la universidad. ok. El médico internista, entonces el cardiólogo, el neumólogo, el gastroenterólogo, son especialidades que requieren de la especialidad primaria de medicina interna. Cuando oigo el asunto de médico del adulto, porque así es el médico del adulto, me voy un poco más allá y pienso en el envejeciente. ¿Es el médico internista para el adulto envejeciente? Sí, Sin duda. sin duda. Hay una amplia gama de mis pacientes que lo admito al hospital, son pacientes envejecientes que superan los 65, 70 años. Existe el concepto de geriatra. El geriatra también maneja a los pacientes envejecientes, pero son esos pacientes que es ambulatorio principalmente. Uno puede encargarse quizás de las complicaciones que tienen esos pacientes que requieran admisiones al hospital. O sea, que el geriatra ya es un médico de atención final. Por así decirlo, está especializado para eso y él puede darle o brindarle a ese paciente las condiciones que mejor pueden garantizar esa última etapa de su vida. O sea que el adulto que trata mayormente el médico internista es paciente clínico. Sí, sin duda. Manejamos algunos de los pacientes quirúrgicos, pero en su etapa de hospitalización. En la etapa Inicialmente ya el cirujano es el que hace la intervención y la parte hospitalaria hay una parte de que sí le corresponde a medicina interna. ¿Cuáles son las patologías más comunes que detecta un médico internista y que el paciente
no sabía que padecía? La número uno es hipertensión arterial. Se entiende que la mitad de los pacientes que son hipertensos no lo saben, lo desconocen. Y el error es porque dicen, doctor, no puede ser que yo tenga la presión alta, yo no me siento nada. Y realmente a la presión arterial alta le dicen el asesino silencioso, porque inmediatamente da síntomas, es porque ya tiene mucho tiempo. Entonces, ¿Y las otras más comunes? entre ellas también podemos encontrar hipercolesterolemia, colesterol elevado, elevación del azúcar, que también es otra causa muy común. Doctor, tengo la información de que ustedes, jóvenes médicos, y le digo jóvenes con mucho orgullo, no es en términos peyorativos, ni en términos de duda de sus capacidades. Tengo la información de que ustedes están trabajando en una feria científica. Después de la pausa, hábleme de esa feria científica. Manuel Taveras. La jornada científica que estamos celebrando es el próximo 20 a 21 de este mes, que se va a celebrar en el Hotel Catalonia. Va a traer una gran gama de médicos especialistas y panelistas extranjeros para contribuir al conocimiento y la especialización de la medicina médica dominicana. CEIMAD siempre se ha caracterizado por eso. Esta feria se compone de charlas, creo, de ponencias médicas, no sé si de casos tratados, de situaciones previas, que sirven como formación a los participantes en esto. Se hacen talleres al final de las charlas. Explíqueme. Lo más importante de la jornada científica es la actualización en el campo de la medicina que provee. En este caso está compuesta por 5 bloques, son 2 días, 5 bloques, uno de medicina con todos los derivados de la medicina general e interna, uno de cardiología con su aparte por la gran abundancia de material que contiene, uno de cirugía y especialidades, hay uno que es exclusivamente de imágenes y uno ya que es de los hitos de CEDIMAD en estos 20 años de historia que tiene. Importante que sí vamos a tener talleres simultáneos, solo 3 hasta ahora. Tenemos uno de insuficiencia cardíaca, uno de accesos vasculares y uno de enfermedad periférica. Pero estas jornadas lo más importante que tienen es que nos permiten actualizarnos en el día a día, en cómo va la medicina ahora, con algunas enfermedades que a veces es difícil para el médico ya con la cantidad de trabajo diario, mantenerse siempre al día con todas las informaciones nuevas que surgen. Bien, no, y nos satisface mucho porque estuvimos viendo el programa de la jornada, de la feria, y ahí hay unos amigos científicos, que tengo que mencionar al doctor Eleazar Santana, que vi que tiene una ponencia, el doctor Suazo, el neurocirujano, que son verdaderos científicos en su área, y que todos han sido y son parte de consulta participativa. O sea que nos sentimos parte de la feria científica. Yo los felicito, realmente esos eventos vienen a contribuir ciertamente a la formación y ciertamente a la actualización de los médicos y de la medicina en nuestro país. O sea que son jornadas que deben repetirse casi continuamente. Felicitamos a CEDIMAD por esta decimoséptima feria científica. ¡Wow! Doctor, alguien me dice que el internista principalmente se ocupa, me dice, de aquellos pacientes con diagnóstico difícil. El médico internista tienden a catalogarlo de científico en algunos aspectos, porque ciertamente nosotros nos apasiona la investigación, somos científicos en nuestra área y esos casos difíciles a menudo caen en nuestro consultorio porque van rotando por médicos especialistas que no concluyen en el diagnóstico, y a veces quizás con un poquito de orientación y ayuda podemos encontrar esa patología de ese paciente. O sea que un ejemplo, un intensivista debe ser un médico internista. Claro. El cuidado intensivo es otra de las especialidades que se deriva de la medicina interna.
Hay algunas variantes, porque iniciando con emergenciología también se pudiera llegar a cuidados intensivos, pero una gran cantidad de ellos son internistas primero. Primero son internistas. O sea que la gran responsabilidad del médico interno, y entiendo que el médico interno no está viendo, por ejemplo, un tumor a flor de piel, no está tratando patologías que son de simple tratamiento. No, claro que no. Quizá podemos diagnosticar a veces un cáncer o un tumor. Inmediatamente eso pasa, se debe derivar a la subespecialidad correspondiente para que el paciente reciba el tratamiento efectivo. Medicina interna, diabetes. Sí. Diga. Mucha. Nosotros manejamos una tercera parte de mis pacientes que van en consulta son pacientes diabéticos. Entonces, sí nos involucramos mucho con ese paciente, enfatizando no solamente el tratamiento, sino el estilo de vida, que siempre está primero. Incentivando a comer mejor, a hacer ejercicio, caminar. Y también nos ocupamos, en dado caso, de su tratamiento. Y si hay algo que se nos sale de la mano, tenemos ayuda de nuestros amigos endocrinólogos y diabetólogos. O sea que muchos pacientes diabéticos son detectados en la consulta de medicina interna. Sí, yo diría que la gran mayoría, porque nadie llega pensando que es diabético. Quizá hay algunos que pueden tener una historia familiar, pero la mayoría de los casos que yo encuentro o diagnostico como diabetes, el paciente no tenía ni idea. Diabetes, no importa el grado, el tipo 1 o tipo 2, se detectan. Sí, sin importar. A través, como decíamos al principio, de las pruebas de laboratorio. Los hematólogos también tienen que ser internistas. Claro que sí, un hematólogo debe haber hecho medicina interna primero. Tienen que ser internistas los hematólogos. Porque teníamos aquí un hematólogo en programas anteriores y me llamó mucho la atención que él hablaba como un médico internista. Él nos expresó, nos expresó que él era un hematólogo internista. En general, todas las especialidades clínicas deben de haber hecho medicina interna primero. O sea que eso es una regla general. Es una regla general. Entonces yo tengo que hacerme primero médico internista y después decidir. ¿Cuál es su especialidad? Otra especialidad, ¿no, doctor? Sí, en dado caso que entraste a medicina por ser cardiología, muchos no entienden el proceso que se debe agotar, pero debe ser médico internista primero. En algunos lugares como en España, se entra directamente a la cardiología, a la subespecialidad, pero ellos terminan haciendo 2 años como quiera de medicina interna. Dice que los médicos internistas tienen que ser lo más honesto posible con el paciente. ¿A qué se refiere? A la honestidad, en el sentido de que como abarcamos al paciente como un ente integral y tratamos de lograr ese pesquisaje, esa prevención primaria de todas las posibles enfermedades que pudieran llegar a tener, la buena comunicación, la buena relación con el paciente y mantener un grado de honestidad que nos permita tener confianza con él, entendemos que es primordial. Me voy a ir a un tema que si ustedes entienden que no deben tocarlo, no lo tocamos, pero tengo la queja de una señora que fue a una consulta de medicina y le prescribieron un medicamento, esto con esto, y cuando fue a la farmacia costaba 3,000 y pico de pesos. Pero que cuando ella vio lo que contenía como componente, el medicamento era amoxicilina, que según tengo entendido la amoxicilina la venden hasta en las boticas populares. ¿Cómo es eso? En la medicina interna se prescribe por veracidad, por honestidad, como dice, de la patología que el internista detecta. ¿Es cierto que los productos más caros son los mejores? Mira, ciertamente no por ser más caro es el mejor, pero el médico va por lo que ellos tienen confianza y ellos han visto que ha resultado. Yo he tenido pacientes que lo he tratado con un producto X que no responde igual que el producto Y que tengo. Entonces, aunque tenga el mismo componente. Aunque tenga el mismo componente. He visto que hay algunos productos que realmente son más efectivos. A veces son más caros que el otro, es cierto, pero yo personalmente, yo prefiero dar un producto que yo sé que tiene calidad, al contrario de uno que sé que no va a dar resultado. O sea que podemos decir que el laboratorio respalda la calidad del
el nombre del laboratorio respalda la calidad del medicamento. ¿Tiene el médico confianza en el laboratorio de mucho nombre, de mucho renombre? Sí, se tiene confianza, pero también hay laboratorios locales muy buenos también, que yo le tengo mucha confianza y que sus productos funcionan muy bien. O sea, que sí son confiables. Exactamente. Los productos. No debemos quejarnos mucho del precio, sino tratar de llevarnos del médico. Exacto. Siempre como médico yo voy a tratar de ver el paciente, de ver su condición y su estatus socioeconómico, porque eso siempre debe primordial. Yo no puedo tampoco dar un medicamento a un paciente que yo sé que no lo va a comprar. Entonces tengo que garantizar y hablar con el paciente y comprometerme y saber los precios. Hay que conocerlo y saber si está dispuesto y hacer el sacrificio. Doctora, llegan muchos pacientes y cuando la ven así de joven, ¿qué dicen? Es común, todavía en nuestro país existe una gran parte de la población que tiene la tradición de que el médico, mientras más experiencia, más años, quizás es el que más sabe o más conoce. Y una gran parte de eso es cierto. Pero todavía en los médicos jóvenes también existe un gran aprendizaje, sobre todo porque quizás como estamos en formación constante todavía, que tenemos esos conocimientos frescos, que estamos en constante actualización, eso permite que también podamos brindar un buen servicio de salud a los pacientes. O sea que eso los obliga, por lo que usted me explica, a que como están en constante actualización, están en la constante investigación, no se confían del conocimiento y la experiencia adquirida, sino que son objetivos y cuidadosos por esto de que estamos formándonos. Claro, y que en la medicina diariamente salen investigaciones nuevas, salen publicaciones nuevas que cambian la práctica médica. ¿Y patologías nuevas también? Saberlo. Sí, hay patologías nuevas también. Eso es mucho más raro porque realmente las patologías ya la mayoría tenemos conocimiento, pero sí, como lo dice la doctora, tenemos muchos pacientes que manejamos en conjunto y realmente el beneficio es grandioso. Doctores, ya José Luis comenzó a hacernos señas y me pone nervioso. Y realmente yo no quisiera terminar esta conversación si que ustedes como jóvenes, como sangre nueva, que está tan de moda esa frase, hagan una exhortación en materia de salud, no tan solo al adulto, sino también al joven que hoy día no cuida de su salud y por su misma formación de que estoy en la plena vida. El caso de la juca, el caso de los vicios, el caso de las drogas. Una exhortación de jóvenes médicos sería maravillosa para cerrar. Sí, nosotros exhortamos a toda la comunidad que tanto jóvenes como adultos dense su paseadita por la consulta de medicina interna. Si no tienen su colonoscopia al día, mamografía al día, es bueno que se conozca, nosotros la podemos indicar. Eso es muy importante. También manténganse alejados de los vicios, tengan una temperatura templada, no sabemos qué pasará mañana, pero realmente el mundo está cambiando y nosotros queremos exhortar que realmente todavía hay esperanza, todavía hay mucha esperanza y estamos muy animados. Yo agregaría que de la mayoría de las cosas que ya en la adultez, en el envejeciente se ven, son por situaciones, por experiencias, por actitudes, por presencia desde la edad temprana. Nosotros como jóvenes, si incurrimos en los vicios, por ejemplo, como mencionaba el doctor, eso se refleja más adelante. Tiene una carga en nuestro cuerpo que se va a manifestar en un momento u en otro. Bien, vamos a darle las gracias a la doctora Pamela Piña y al doctor Oscar Peña por este conversatorio que, según nuestras expectativas, pone de manifiesto que la juventud puede. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega. Si quieres vivir en un lugar exclusivo,